Muy buenas tardes. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es José María Gutiérrez y me corresponde coordinar el desarrollo de esta actividad. La Alianza por una Vida Digna es un espacio que promueve reflexiones y acciones de pensamiento crítico sobre muy diversos temas de la vida nacional. El día de hoy tenemos una actividad relacionada con un tema de enorme importancia para el país, cuál es el cálculo del caudal ambiental, que aunque a primera entrada puede sonar como un tema muy específico y muy técnico, es un tema que tiene enormes implicaciones para la ecología del país, para la calidad de vida de las comunidades y para muchos otros aspectos de la vida nacional. Hace cerca de un mes, más o menos, el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, sacó a consulta la propuesta de un decreto para el cálculo del caudal ambiental. Esa consulta motivó reacciones y participación de muchos sectores organizados, grupos ambientalistas, personas, colegios profesionales que externaron sus opiniones sobre esa propuesta de decreto. Esas opiniones se hicieron llegar al MINAE y algunos de estos grupos solicitamos una audiencia con la señora viceministra de Agua y Mares, doña Aide Rodríguez, quien muy atentamente accedió a esa audiencia. Discutimos los aspectos que nos preocupaban a diferentes grupos y sectores con respecto a este decreto y pues actualmente el MINAE está reformulando la propuesta de decreto que planteó para nuevamente comunicarla a la opinión pública. Entonces, en este contexto y para conocer mejor las perspectivas de diferentes ámbitos de la sociedad civil sobre este tema, la Alianza por una Vida Digna ha invitado el día de hoy a 4 personas, representantes de diferentes sectores, para que nos externen sus opiniones con respecto a este tema del caudal ambiental. Nos acompaña Ani Chávez, quien es presidenta del Colegio de Biólogos y quien ha trabajado ampliamente en este tema, específicamente en el análisis de las metodologías para el cálculo del caudal ambiental. También está con nosotros esta tarde Dani Villalobos, quien es presidente de la Federación Ecologista, FECON. Y también nos acompañan Madeline Kisser y Oscar Beita, que son personas que viven en la comunidad de Volcán de Buenos Aires, tienen una activa participación en actividades comunitarias y también son parte del movimiento Ríos Vivos. Nos acompaña también Alison Quintanilla, quien está apoyando el desarrollo de la actividad. Entonces, para entrar en las presentaciones, el orden de presentación va a ser Ani Chávez va a exponer primero, luego Dani Villalobos y finalmente Madeline Kisser y Oscar Beita. Aproximadamente 15 minutos de presentación cada uno y cada una. Y luego de estas presentaciones tendremos entonces un espacio para que las personas que nos están escuchando y siguiendo hagan sus preguntas a través del chat y externen sus comentarios. De manera que nuevamente les damos la más cordial bienvenida a las personas que participarán en este foro, en este conversatorio, y una muy cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando por el Facebook Live de Surcos. Entonces tiene la palabra doña Ani Chávez. Adelante. Muy buenas tardes. Un gusto estar hoy con ustedes. Estoy preparando la presentación para que quede ya fácil para analizarla. Ahora sí, ¿se ve ya? Perfecto, se ve muy bien, Ani. Ok, gracias. Bueno, yo voy a enfocar la presentación de hoy a lo que es el concepto del caudal ambiental, porque ese en sí es como la base filosófica de lo que debería ser el decreto que rija y defina cómo se deben trabajar los caudales ambientales. Cuando fuimos llamados a participar en un equipo de trabajo que estuvo durante 2 años apoyando en la dirección de aguas para que para definir cómo se podía integrar en la normativa la relación, digamos, de integrar el caudal ambiental dentro de las leyes del país. Y realmente trabajamos muchísimo porque no queríamos que el decreto quedara amarrado
a una metodología, porque existen más de 200 metodologías para establecer el caudal ambiental, sino que pensamos que este debería estar más definido por el concepto de caudal ambiental. Sin embargo, cuando ya salió el decreto, no salió lo que este equipo de trabajo había estado trabajando, ¿verdad? Había estado elaborando, sino que fue más una decisión por parte de la Dirección de Aguas. Cuando hablo de la integralidad del concepto del caudal ambiental, vamos a ver que no está pasando, ahora sí. Cuando hablamos de la integralidad, se trata de que este decreto sea realmente una herramienta para la gestión del recurso hídrico y debe asegurar estos aspectos. Debe asegurar los servicios ambientales, debe asegurar una justa distribución del agua a partir del recurso existente y debe dar o asegurar la permanencia de los ecosistemas. Entonces son tres aspectos los que debe cuidar ese decreto. En el decreto la definición es un poco compleja, ¿verdad? Ya que se orienta más a lo que es una definición de agua en un cauce. Si bien menciona aspectos, digamos, de duración, época, frecuencia y también de que se cumpla con las actividades y con la salud del ecosistema, pero en sí, digamos, el concepto no se plasma en todos los aspectos que viene el decreto. Y entonces, nosotros lo que habíamos planteado es de que el decreto estuviera relacionado al concepto integral que había sido aprobado en el 2007 en una conferencia internacional donde había representaciones de todas partes del mundo y en esa definición se establecieron esos puntos para que quedara muy claro de qué era lo que debía cuidar el caudal ambiental. Y la voy a leer aquí, ¿verdad? Los caudales ambientales son los flujos de agua, el momento de aplicación y la calidad del agua, precisos para mantener los ecosistemas de agua dulce y estuarios, así como los medios de subsistencia y bienestar de las personas que dependen de tales ecosistemas. Posteriormente, en una reunión en Panamá, hicimos una reducción del concepto para que quedara todavía mucho más claro, ¿verdad? Y que el caudal ambiental se trata del régimen hídrico que se debe mantener para sustentar los ecosistemas acuáticos y sus beneficios. Y aquí, pues yo voy a hacer énfasis en los elementos que son claves de esta definición. Habla de un régimen hídrico, no de un porcentaje, no de un número, ¿verdad? No un dato único de caudal. Habla de ecosistemas acuáticos, ¿verdad? En su integralidad. Y de los beneficios, ¿verdad? No solo se trata de las actividades directas, ¿verdad? Porque esas actividades directas está amarrado a una definición de la Ley de Aguas de 1949, ¿verdad? Y es una ley muy antigua donde son pocos los usos que están contemplados y no se ve el tema de los beneficios como lo podemos establecer ahora. Porque un río es más que agua en un cauce. Un río tiene su propia dinámica. Es casi, podríamos decir, que el nombre que esta organización ha tomado de ríos vivos es exactamente por eso, ¿verdad? Porque el río es casi como un ser vivo. Tiene su propia dinámica, sirve de hábitat para una gran diversidad de organismos y provee de servicios ambientales. Y cuando hablamos de servicios ambientales, hablamos de todo lo que está relacionado al río. Permite la captación y la filtración del agua, nos da agua potable, nos mitiga sobre los efectos del cambio climático, genera oxígeno, asimilación de diversos contaminantes, protección de la diversidad, refugio y además belleza escénica, una que también debe ser contemplada.
Pero también es importante que tenemos que ubicarnos dentro de ciertos principios a la hora de establecer un decreto, porque las metodologías que mejor funcionan son las metodologías que tienen este carácter integral, pero son estudios que tienen un costo. Entonces, es importante establecer que debe también participar en esta concepción de caudal ambiental el principio de racionalidad y proporcionalidad. Esto quiere decir que el tipo de concesiones que son sumamente pequeñas y que van a tener un impacto mínimo deben ser tratados de acuerdo a ese impacto. Por ejemplo, que las tomas son en una naciente, que va a haber aportes aguas abajo y que las obras no son, digamos, son parciales, no son completas, no cierran el cauce enteramente. Entonces, todos esos criterios fueron plasmados en un cuadro que servía para ir definiendo puntajes que nos daba cómo encontrar qué metodología iba de acuerdo a cada una, digamos, de acuerdo a los impactos que una concesión de agua podría afectar. Entonces, vea que se tomaron en cuenta si estaba en el afluente, en el cauce principal, en qué ubicación de la cuenca y sobre todo cuánto caudal había sido utilizado y también si había algún tipo de obra en cauce, porque es muy importante conocer el río para utilizarlo. Qué caudal tiene, qué régimen hídrico, cómo se comporta, cuáles son los máximos, los mínimos y cuál es el caudal promedio a ser utilizado. En cuanto a los criterios ecológicos, es demasiado importante que se tome en cuenta la afectación a los ecosistemas frágiles, que es un elemento que quedó por fuera en esta regulación. Y también el tema de la estacionalidad. Eso fue un tema que costó mucho poderlo utilizar y se recomendó utilizar el mapa que ya existe sobre los cantones que tienen extremos según, digamos, condiciones muy secas a condiciones muy húmedas. Entonces ya esta herramienta existe y lo que proponíamos era utilizarla. También, bueno, en la consideración de que el ecosistema debe pensarse tanto en su estructura como en su función. Digamos, no solo en el número de especies que se están cuidando, ¿verdad? Sino también en toda esa funcionalidad que tiene el ecosistema del río desde las cabeceras, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y luego la incorporación de los criterios sociales, que fueron los que quedaron totalmente fuera del decreto, donde hay tanto temas como de consumo, el tipo de consumo, como también si se produce algún tipo de conflicto por el uso. Y sobre todo esos temas de conflicto están muy relacionados a la acumulación de impactos. Porque cuando se dan muchas concesiones, una, otra, puede ser que cada concesión es pequeña, pero cuando se suman todas, el impacto en su conjunto sí puede ser mayor. Entonces debe hacerse un análisis integral de esa acumulación de impactos, cómo afecta a los ecosistemas frágiles, cómo afectan los servicios ambientales, cuál es la disponibilidad real de ese recurso y si hay conflictos de uso. Y además establecer los sitios de control, pero esos sitios de control en función del cumplimiento de esos servicios y esos ecosistemas frágiles. Por lo tanto, el decreto debe tener como base ese concepto integral de caudal ambiental. No puede ser una concepción solamente establecida a la cantidad de agua, sino que debe contemplar durante todos los diferentes artículos del decreto, debe estar impregnado este concepto integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Le damos la palabra ahora a don Dani Villalobos. Adelante, Dani. Tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Gracias a todas las personas que se conectaron para escuchar ese tema importante, ¿verdad? Para el país que sufre de
una grave crisis realmente en el tema del agua por un abandono institucional, normativo, que cargamos desde los 90, desde que la Dirección de Aguas trabaja, ¿verdad? Y bueno, y que trabaja con normas retrógradas o muy fuera de siglo, quizá por limitaciones propias del presupuesto o también por proteger intereses, ¿verdad? Que como lo voy a plantear en mi presentación, pues benefician a los grandes consumidores de agua en nuestro país. Vamos a ver, me dicen si ahí ya está en... Está bien, Dani, está en pantalla completa. Perfecto. Sí, la presentación mía viene en la línea de proteger los ríos, no las grandes concesiones, ¿verdad? Un problema que les decía histórico, que se viene viendo con más fuerza en los últimos años, es la sequía de los ríos de Costa Rica. Tenemos una riqueza hídrica importante, pero la estamos desprotegiendo desde las propias instituciones del Estado, y es un momento clave para cambiar la normativa, digamos, y avanzar hacia una protección, ¿verdad? Una normativa progresiva en protección ambiental. Primero, para contextualizar este punto, ¿verdad? Hablar de que la concesión de agua es la figura en la que el Estado traspasa un derecho de aprovechamiento de este bien de dominio público a una persona privada, jurídica o física. Actualmente las mayores demandas que se dan de agua en ríos, en aguas superficiales, son hidroeléctricos y proyectos de riego. Son los que más impactan en algunos ríos. Es importante señalar que las tarifas para estos usos, ¿verdad? Del agua que cobra la Dirección de Aguas, el MINAE, han sido reducidas, ¿verdad? Son las más bajas de la escala actual de cánones. Andan en 0.07 céntimos para las hidroeléctricas por metro cúbico y 0.13 para riego de monocultivos y pastos para el tema del riego, sí. Entonces, vemos un sistema que favorece a los grandes consumidores de agua, que son los que más han provocado crisis hídricas en cuencas de nuestro país. La normativa actual, vamos a hablar un poco de ella para hacer la crítica a la propuesta actual y esperando que cambie para bien. La norma actual no tiene criterio ambiental, permite dejar un 10% como remanente en las fuentes de agua, en los ríos, quebradas, aguas superficiales, y aprovechar el 90%. Esto lo hace con base en una metodología que nuevamente se retoma en el decreto que presentó Dirección de Aguas, que es la de Tenan, hasta cierto punto, los criterios de esto del 10 y el 90, pero en teoría utiliza promedios, ¿verdad?, anuales. Sin embargo, en la práctica, con el dato que exista para la fuente, porque realmente son escasos los datos que se toman en este país para saber cuánta agua tiene un río, se calcula cuánto es el 90% aprovechable y se entrega la concesión, ¿verdad? En casos de hidroeléctricas es donde usualmente se aprovecha hasta el 90%. Otros usos, obviamente, no siempre se da, ¿verdad? Pero sí, comentaba con el compañero Otto Méndez en la zona norte de Unovida, que las hidroeléctricas han llegado a secar varios ríos, como el San Lorenzo, La Esperanza, la Quebrada Gata, me comentaba él, y otros tantos que ahí le señalamos en nuestras observaciones al decreto, ¿verdad?, que esta norma no era protectora del ambiente, como así lo señaló la Dirección de Aguas en su defensa del decreto. Y hacemos grande que no tiene criterio ambiental, pero así es como en este momento se gestiona las aguas superficiales de este país. Una cuestión bastante crítica. Vamos a entrar un poquito con las observaciones que hay sobre el decreto de caudal ambiental que se presentó en 2021 y sobre qué establecía. Quise, digamos, hacer énfasis en puntos centrales
clave, digamos, para entender qué magnitud de cambio se pretende con esta norma, ¿verdad? Con respecto a esto anterior. El 90% es aprovechable. Me voy directamente al artículo 8, ¿verdad? Del decreto. Y literal, pongo aquí el pantallazo, ¿verdad? Donde la Dirección de Aguas traza unas líneas rojas. Según dice en el texto, ¿verdad? Ha sido categorizado según la clasificación de Tennant, una metodología desarrollada en Estados Unidos en los 70s, y según ellos adaptado a zonas subtropicales y tropicales. Sin embargo, no presentan el sustento de cómo lo adaptaron a las zonas subtropicales y tropicales. No se ve el estudio por ningún lado. Pero dicen que así colorearon el cuadrito, por decirlo así. Entonces, vemos que la línea roja está en la segunda columna, ¿verdad? Entre 10 y 20% consideran débil o degradante dejar un caudal, y en la época seca. Entonces estamos cayendo de nuevo en una normativa que va a pasar de dejar un 10% a dejar un 20% en los caudales, ¿verdad? Como base. De ahí para arriba, el 80% sería aprovechable. Dice que la Dirección de Aguas deberá evaluar en sus posibilidades las fuentes en época seca. Sin embargo, sabemos que las posibilidades de la Dirección de Aguas son bien limitadas y ha sido bastante difícil para las comunidades que denunciamos sequías que se hagan campañas de aforos suficientemente sistemáticas para implementar cambios, ¿verdad? Con lo que hay actualmente. Entonces, no sabemos si a futuro va a ser similar. O al menos no es aceptable, ¿verdad? La línea roja en el 20% para el punto de vista ecologista. Voy a hacer énfasis en el método de Tennant, ¿verdad? Que está citado en el artículo, que se usó para clasificar, es decir, que de 20% para abajo es débil y degradante, un caudal, y de 20% para arriba es bueno, ¿verdad? Ahí lo ven en el cuadro. Buena, la categoría buena en verdecito ya es de 20 para arriba. Entonces ahí está el límite de salud ambiental según el concepto de Dirección de Aguas. Sin embargo, como se refieren a Tennant, de esto lo tuve una tesis de Derecho, maestría en Derecho, caudales ambientales y la necesidad de reconocimiento. Y ahí les muestro un poco lo que es la escala de Tennant, ¿verdad? Original, que como les dije son para ríos de Nebraska, Montana y Nevada en Estados Unidos, ríos de montaña con ciertas características no alterados y donde se hicieron estudios sistemáticos de caudal de magnitud. Ahí abajo en el texto dice que la principal crítica que se hace a esta metodología es que está basada en esos cuerpos acuáticos propios de Estados Unidos que comparten series de criterios hidrológicos, pero para aplicar esa metodología es necesario tener un estudio previo de la magnitud, como el que se usó en el método Tennant. Entonces, la Dirección de Aguas no presenta estudio para decir que ellos están haciendo una adaptación a zonas tropicales del método Tennant. No hay un estudio de magnitud. Habría que tener datos casi de todos los ríos del país para poder decir que este método es aplicable en general para todas las fuentes de agua, ¿verdad? Ahí es descartable, incluso inconstitucional, la forma en que se plantea dejar esa línea roja en el 20%. Y bueno, las comunidades que vivimos en zonas del Pacífico seco, sobre todo, sabemos que un 20%, dejar un 20% de agua en un río sería continuar con los ecocidios que ya hemos percibido en la vida real, aquí en Guanacaste, en Punta Arenas y en todo el país en general. Conclusión, ¿verdad? El resultado, para hacer énfasis y que nos quede claro, este método porcentual deja el 20% remanente y 80% desaprovechable. ¿Por qué queda así? Bueno, ahí es donde planteo que es para proteger. En este momento, el planteo que se hizo del decreto
estaba protegiendo los grandes intereses de consumidores grandes que hay también en el país y que no quieren que se adapte mucho su alto consumo de agua, ¿verdad? Entonces, creo que es momento de problematizar esto. Lo hemos venido haciendo sistemáticamente, pero que quede claro que no debería protegerse en esta normativa los intereses de los que ya sobreexplotan las aguas, sino los intereses de proteger realmente el ambiente y las comunidades. ¿Qué hacemos con 20% en estación seca, que es la más crítica? No sabemos. Vemos cómo se evaporará quizá las fuentes de agua y seguirán los grandes negocios adelante. El decreto también planteaba una aplicación de métodos por puntajes, ¿verdad? Que ha establecido una escala que fue cuestionada por FECON, porque los criterios que utilizaba para establecer esos puntajes no tenían fundamento ambiental, ¿verdad? Según nuestra perspectiva. Creo que Ani lo expuso bastante bien anteriormente. La ausencia de una integralidad en ese planteo que hubo original. Pero bueno, cada metodología, ya fuera la porcentual, que es la que acabo de explicar anteriormente, la del 20%, las metodologías hidrológicas, las hidráulicas, hidrobiológicas y holísticas iban a ser de acuerdo al puntaje que obtuviera una solicitud de concesión. Entonces, mientras más puntaje obtenía, más alto, según esta clasificación metodológica, iba a tener que ser el estudio. Siendo el más alto los estudios holísticos, en los cuales se toman en cuenta todas las variables, incluidas las sociales. Sin embargo, pues esto sería para megaproyectos prácticamente, ¿verdad? Y los resultados cuando son megaproyectos también de los estudios están pagados por los interesados en explotar y no siempre son justos, ¿verdad? Tampoco para las comunidades. Entonces, sea como sea, todos los métodos, exceptuando el de porcentajes, que fue un invento realmente descabellado y sin fundamento ambiental, todos los métodos tienen sus criterios científicos y sus ventajas y desventajas desde el punto de vista que se quieran ver. Pueden generar justicia ambiental o no, ¿verdad? De acuerdo a los intereses que haya detrás de cada estudio. La injusticia ambiental nace cuando dejamos como base, línea base, el 20% del agua en el río y podemos explotar hasta el 80%, ¿verdad? Aunque apliquemos cualquier otro método y podamos explotar 80% del agua, ya estamos generando injusticia ambiental y manteniendo el sistema. ¿Cuál sería el límite ambiental? Es la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Bueno, yo aquí planteo que en la época de estiaje, donde están los caudales mínimos del año, ¿verdad? En un río, son los periodos donde naturalmente el río sufre su mayor estrés hídrico, el ecosistema como tal, en la naturaleza, en condiciones naturales, digamos, hasta cierto punto, porque tampoco ya hay una alteración antrópica global, entonces ni siquiera estamos en ese punto, pero el ecosistema respondería naturalmente a su régimen, a su dinámica y estaría en su máximo estrés. Entonces habría que entender bien esta época de estiaje en cada río para saber cómo vamos a proteger los procesos que ahí se desarrollan. Pongo el ejemplo aquí en los ríos de acá que he podido estudiar hasta cierto punto. Sin ser biólogo, he hecho observación de cómo los peces migratorios, los peces machines y los que llamamos chupapiedras, ¿verdad? En el pueblo, estos aparecen hasta marzo en el río. Vienen a parearse cuando el agua cambia de temperatura, está un poquito más tibia el agua en esta época y hay una dinámica natural, ¿verdad? Que se asocia con la época seca, cuando no hay crecidas, cuando la temperatura del agua cambia, ¿verdad? Suceden procesos ecológicos que deberíamos entender en cada río para poder respetarlos y conservar de una forma más eficiente, ¿verdad? A partir de ese punto deberíamos pensar en desarrollar una normativa. Quería comentarles que algunos estudios han fijado límites de consumo en el 30% del caudal mínimo, ¿verdad? Es decir, que se protege el 70%.
Esto es el método 7Q10, ¿verdad? Aplicado en Brasil, como uno de los ejemplos que puede encontrar de mejor protección en el país, perdón, en las zonas tropicales. Y para concluir, quería hacer un resumen, ¿verdad? Proteger y en lo posible recuperar los ecosistemas acuáticos. Esto es un postulado de la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces, la Dirección de Aguas debe basarse en este tipo de postulados para su normativa. Debe poner límites altos al uso del agua, ¿verdad? Ya vemos ejemplos que hasta 70% se podría proteger y justificar cuando se requiera más, pero comenzar por proteger, ¿verdad? Que es una necesidad actual. Esto para poder aplicar, digamos, lo que es el principio precautorio que el país ha reconocido internacionalmente y pues debe respetar también, aplicar ampliamente. Las concesiones actuales deben ser ajustadas a las capacidades de los ríos, ¿verdad? Las que ya se hayan entregado deberían ser ajustadas a lo ambiente, y los grandes explotadores deben respetar las disposiciones ambientales. Los derechos de las comunidades también deben hacerse efectivos. Actualmente han sido muy excluidas de la toma de decisiones en las cuencas y pues hay que recuperar ese poder de participación, que es un derecho como tal, y debe protegerse también en las resoluciones la capacidad de adaptar los caudales a los cambios en la dinámica de los ríos, ¿verdad? Si el cambio climático provoca sequías más fuertes, pues debe ser adaptada las concesiones de agua que hayan sobre ese río a el cambio natural o el cambio ambiental. Y para concluir, ¿verdad? Se debe evolucionar a un canon por escalas de consumo. Esto es una propuesta extra al tema del decreto, pero considerando los precios bajos con los que el Estado otorga en concesión el agua, ¿verdad? En los cánones, debería hacer una escala, hacerse por escalas de consumo. Entonces, mientras más se pretenda consumir, que se cobre más. No puede ser posible que los máximos consumidores del país tengan los cánones más bajos para hacer su consumo exagerado y destruir los ríos de Costa Rica, ¿verdad? Impunemente. Así que proponemos que se evolucione a una escala donde los mayores consumidores tengan que pagar más, los que consumen poco pagan menos, pero que paguemos lo que realmente merece el ambiente para ser protegido. Esta sería mi exposición con respecto a este tema. Entonces, muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, Dani, por tu participación. Y ahora le damos el micrófono para la participación de Oscar y Madeline. Adelante. Tienes que salirte, Dani, de la... Sí, un momento, déjame. Okay. Ahí está. Perfecto. Gracias. Gracias. Adelante, Madeline y Oscar. Ok, gracias. Ya. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a alternar en esta presentación. Yo voy a decir algunas cosas, Madeline va a decir otras y así vamos a hacerlo. Desde nuestra perspectiva, nos encontramos aquí conversando sobre los caudales ambientales porque el MINAE se encuentra en una situación difícil y conflictiva. Por un lado, están los productores, el sector productivo del país, que quiere tener agua para generar empleos y para también generar producción. Aunque a veces el modelo productivo es algo que deberíamos cuestionar porque nos ha traído a donde estamos en este momento. Y por el otro están los ecologistas o los ambientalistas que están buscando cómo proteger el agua para los ecosistemas y para las generaciones futuras. En esa situación se encuentra el MINAE. Entonces, como resultado, ha producido un decreto que realmente no toma en cuenta profundamente las mejores prácticas para el cálculo de los caudales ambientales
y también, no toma en cuenta las mejores prácticas para el cálculo de caudales ambientales, y también Sí. Sigue. estoy un poco recordando, ok. O sea, el MINAE no toma en cuenta las mejores prácticas ambientales, y también no está tomando en cuenta las necesidades de las comunidades, pero más se ha enfocado en las necesidades de las empresas. Es que no hicimos un PowerPoint o presentación formal porque queríamos colocar un poco de la narrativa de la zona sur, donde ha estado Del Monte, Pindeco, por 40 años, también una historia de ganadería. Queríamos ponerlo, conectarlo, habiendo escuchado a ti, Ani, y a ti, a Dani también. Entonces, pensando en esto de que el decreto sale de algo de MINAE que es global. MINAE como entidad rector se sitúa en medio de la presión, enorme presión de producir trabajos y un tipo de desarrollo, por un lado, y la necesidad por el otro lado de conservar los mismos ríos por ellos mismos, la dignidad de los ríos, y también para las comunidades y también para especies que no están en la mesa y también para generaciones futuras. Y esta tensión, esta tensión produce el decreto. Para nosotros vamos a compartir como un vistazo, una visión un poco del diálogo que hay en la subcuenca del río Volcán, que la compañía depende de eso. También la municipalidad de Buenos Aires va a ocupar agua de otro río, el río de Cañas, pero con el mensaje de que el anhelo nuestro es volver a la dignidad y el proceso que describe Ani en la guía, o sea, una forma más holística, dice un análisis integral de la acumulación de impactos. Queremos esto, queremos el proceso también que hubo con escribir la guía, y también queremos volver a lo que dijo Dani, de lo importante de tener un proceso más que un número en un tiempo de una emergencia climática, de poder involucrar a las comunidades en la toma de decisiones y un análisis entre los costos y beneficios de qué implica sacar el agua de un río. Entonces, eso es el deseo central de volver a la guía en los procesos que ambos mencionan, y ahora lo vamos a intentar colocar un poco en la situación específica de un diálogo en el subcuenco del río Volcán. Bueno, somos parte nosotros de una comisión que se formó recientemente en la subcuenca del río Volcán. Esa comisión está dando sus primeros pasos, está integrada por alrededor de 8 miembros. De esos miembros, la gran mayoría trabajan directamente o indirectamente, tienen una relación con la Compañía del Monte, Pindeco. Y a la hora de que tenemos diálogos y conversaciones con estos grupos, por lo general el interés principal de los miembros es buscar la reforestación de las partes altas del Parque Internacional de la Amistad y de la zona de amortiguamiento, con el fin de poder tener suficiente agua para mantener la producción de piña todo el año. En los meses de verano, la piña necesita grandes cantidades de agua de irrigación, por lo que eso hace que Pindeco o Del Monte haya solicitado una serie de concesiones importantes en los 3 ríos, en el río Volcán, en el río Cañas y en el río Ángel. Esas concesiones hacen a Pindeco, por lo menos en esos 3 ríos, el concesionario que tiene la mayor cantidad de concesiones. Tienen el 98% de las concesiones de esos 3 ríos. Bueno, como estábamos diciendo,
Nosotros pensamos que la ciencia de caudales ambientales señala claramente que un aspecto importante a la hora de utilizar la metodología de cálculo de caudales ambientales es el poder crear escenarios en donde las consecuencias económicas, sociales y ambientales de extraer agua de los ríos sean claramente evidentes, y también que exista participación de la sociedad civil para poder evaluar esos escenarios y tomar la decisión de cuál es el camino a seguir. Creemos que un decreto que más que todo hace puntajes y no toma en cuenta muchas veces aspectos como la conflictividad o aspectos como la parte social, no es lo más adecuado. Queríamos también de compartir, es como estábamos pensando en qué es la justicia sino un anhelo de un tipo de diálogo compasivo, en parte pensando también en INAI y otras entidades que sirven de vigilar para la sociedad este balance entre el desarrollo, digamos, y generaciones futuras y los ríos. O sea, ¿qué sería compasivo? Pero queríamos compartir como un diálogo que pasó en un momento en la comisión, que en un momento estábamos hablando de la gran problema de la sedimentación, que la sedimentación en nuestra cuenca sale y termina en el humedal Cerro Bacierco, que no es justo en el sentido, en parte, porque esta misma sedimentación, y pensando en el gran impacto también de la piña en particular, que esta misma sedimentación ha causado que algunas familias ya no pueden pescar, y también en un humedal hay más presencia de los carteles. Entonces, una decisión de la sociedad de usar su agua, de extraer de ríos, pero también el uso del suelo, termina en un costo que no se mide, de que en el humedal abajo, entonces sí está gastando en términos de policía, en términos de trabajos locales perdidos. Entonces es muy difícil que un decreto o una ley capte esto, pero tiene que hacerlo en un momento. Entonces, en un momento lamentamos todo ese punto, que es muy importante, claro, de regenerar en la parte de arriba de la subcuenca donde hay ganadería, pero hay que hablar de la piña, hay que hablar de la necesidad de saber de veras cuál es la justicia de sacar tanta agua para la piña y también el uso de la tierra. Entonces, ¿cómo hacer un balance que de veras entiende el impacto de esta decisión? Y en un momento otro miembro dijo, bueno, en general ha sido los gringos que quieren, y McDonald's que quieren comer carne, que comenzó toda esta discusión. O sea, el problema es la ganadería arriba, el problema es la carne. Entonces vemos que la gran, y ese anhelo también, la potencial y la importancia de esa discusión sobre los caudales como el centro de la gestión integral de los recursos, porque lo ideal sería que todo, bueno, eso es un anhelo también de lo que está pasando en la comisión. Miembros y miembros con opiniones muy diferentes se sientan utilizando un proceso más como era la guía y aspectos que destaca Dani también, para poder medir el rango de escenarios económicos, sociales, ambientales, todo que sale de esa sola decisión de extraer tanta agua y usar la tierra para este tipo de economía. Y disculpe, a veces es tan difícil de ver es para las comunidades ponerlo, conectar a la ciencia, pero el punto es que, volviendo a MINAI, sin MINAI, sí está, claro, está contra la pared, entre la espada y la pared. Desarrollo, economía, trabajo o ecosistemas. Pero
creemos y hemos, igual con ustedes, hemos querido que hubiera una mesa de diálogo de volver a introducir el sistema de apuntes más sofisticado, pero no ha sido posible por lo mismo, la prisa, hay que tener un número, hay que tener una metodología. Pero el punto es lo que no se invierte ahora, adelante, en saber el rango completo de esa decisión de sacar y invertir en piña o en ganadería, entonces se paga más adelante. Entonces, de nuevo, bueno, Sí, nada más quizás para terminar, el ejemplo, estamos con poca energía en la computadora ahorita. Bueno, que el ejemplo que decía Madeline de este miembro de la comisión que estaba hablando de que el problema principal por el cual teníamos tanta erosión y sedimentación en los ríos era la parte alta donde la ganadería había generado montones de deforestación. Por el otro lado, el otro miembro lo que decía era que no, que eran las plantaciones de piña en la parte media y baja que generaban grandes cantidades de erosión y sedimentación. Este tipo de controversias que ocurren a nivel local no se van a resolver tanto con un puntaje, con una metodología donde sale un puntaje y te dicen, oh, sí tiene concesión o no tiene concesión. Para este tipo de controversias es necesario que haya diálogo, que esas partes puedan conversar, puedan entender que, digamos, por ejemplo, con solamente la parte de erosión, ¿de dónde hay más erosión? ¿Donde hay un potrero o donde el campo está completamente desnudo? ¿Donde hay mucha pendiente o donde hay menos pendiente? O sea, poder tener estas conversaciones con los actores locales que están en la cuenca es lo que... Bueno, aparentemente se les acabó la batería a los compañeros de Volcán, pero pienso que estaban ya terminando. Vamos a ver si se pueden volver a conectar. Pienso que estaban terminando ya con sus... Ahí están conectándose, un segundo. Ahí están. Adelante, tienen apagado el micrófono. terminamos. Disculpen, Ya. es que el día de hoy hemos tenido una serie de dificultades, o sea, ha llovido montones, no tenemos electricidad en la casa en este Desde momento. todo el día. El ruido que hace la lluvia, bueno, por el momento ya no está, pero... No se preocupen, ha estado muy clara la presentación. Ok. No, creo que el punto era ese, que necesitamos que para podernos entender en las cuencas sobre las concesiones, necesitamos diálogo entre las partes para que se puedan entender y puedan evaluar realmente, como decíamos inicialmente, cuáles son los costos y los beneficios de extraer esa agua y para qué economías que estamos extrayendo esa agua. Y eso solamente para terminar también de que habíamos estado tan agradecidos con el proceso de Surcos y Confluencia y FECOM y ANI y muchos, de llegar a una conclusión que aunque parece que no se puede una mesa de diálogo y que sea aunque sea un mes, va a ser una inversión. O sea, uno puede decir que MINAI en medio y presionar no puede, pero porque el costo del tiempo, pero el costo del tiempo va a ser mucho mayor si no se hace. Entonces, eso de volver, invitar a la sociedad civil, que sea también por proceso de la gobernanza de agua, a participar en ese diálogo y pensar en cómo mejor implementar la guía, va a ser una inversión que más bien va a ahorrar tiempo y dinero y vida más adelante. Creo que por ahí concluimos por el momento. Sí, gracias por su paciencia. Muchas gracias, Madeline y Oscar, por su presentación, y también a Ani y a Dani. Hemos visto visiones complementarias muy interesantes alrededor de este tema de gran complejidad que, como bien lo dijeron las personas que participaron, invita a la participación ciudadana, invita al análisis de diferentes puntos de vista, pero sobre todo a una activa participación ciudadana y a nivel de comunidades para que esto sea realmente más positivo, más productivo, más enriquecedor. Damos entonces ahora paso a la sesión de comentarios y preguntas que voy a ir leyendo.
Don Luis Villalobos agradece la invitación y felicita a las personas que propusieron. Sonia Chávez felicita a Ani. Alexis Mejía dice lo siguiente: salud desde Upala, Alajuela. En la comunidad birmania estamos trabajando para detener unas concesiones de explotación de ese río. Tenemos la laguna Camelia drenada. La protección es primero. En la zona norte padecemos de proliferación de proyectos hidroeléctricos. Es un comentario. Gracias, Alexis. Kenneth Bolaños Alvarado pregunta, ¿cuál es el decreto? Yo no sé si tal vez Ani quiere explicar brevemente de qué se trata. Sí, es un decreto que la Dirección de Aguas puso en estudio a discusión hace aproximadamente un mes y medio, y que, bueno, todavía no tiene número, ¿verdad? Porque está en proyecto, y al salir, digamos, a la opinión, a que la gente se pronunciara, entonces los diferentes grupos y organizaciones y personas a nivel individual aportaron diferentes observaciones, y estamos a la espera de que esas observaciones sean atendidas y de ver un nuevo decreto donde establece cómo se define el caudal ambiental, ¿verdad? Cómo se debe manejar el caudal ambiental dentro de nuestra normativa. Digamos, sí cambia lo del 10%, pero todavía no llega a esa normativa integral que pretendemos que así sea, ¿verdad? De que si se va a dar el paso para establecer un caudal ambiental, que se haga bien de una vez. Gracias. Aquí Cudo dice, protejamos el agua es vida. La Asociación Montaña Verde dice, saludos desde la Montaña Verde en la zona sur, compañeros y compañeras, adelante. Casilda Sancho dice, es cierto, el río San Lorenzo está sobreexplotándose para la empresa privada. Y Luis Monge Arrieta comenta, se deben considerar los usos asociados al agua, tal como lo plantean Madeleine y Oscar, porque eso genera cadenas de causa-efecto que también afectan otros ecosistemas y los servicios ecosistémicos en general. Alberto Gutiérrez dice, excelente las 3 presentaciones. Una pregunta para todas las personas del foro. ¿Existe alguna propuesta alternativa surgida de las organizaciones socioambientales para regular la explotación de los caudales? ¿Cómo podemos hacer para darle viabilidad política a estas perspectivas más holísticas? Dejo entonces abierto a ver quién de los participantes y las participantes quiere abordar estas preguntas de Alberto. Si quiere. ¿Quiere yo? Bueno. Adelante. No, dale. Sí. Ok. Alberto, bueno, desde FECON hemos venido trabajando el tema de problematizar la normativa actual, ¿verdad? No solo esto del 90%, de dejar el 10% en los ríos, que es la causa de todos esos desastres que ven muchas comunidades en sus ríos humedales. También hemos evaluado el tema de los cánones de agua, ¿verdad? Con organizaciones y líderes de comunidades. Actualmente contamos con limitados recursos, pero bueno, hemos tratado y aparte de la pandemia, ¿verdad? Que ha sido un golpe para todos los sectores en general. Hemos tratado de continuar haciendo espacios de análisis con personas que se sienten identificadas como comunidades ribereñas, ¿verdad? Que es un concepto que es importante que se vaya afianzando, ¿verdad? Las comunidades que viven en los ríos, que dependen de ellas, que los aprovechan, y que tienen derechos para decidir sobre los ríos. Junto con Kioscos Ambientales estamos tratando de tener una experiencia en la zona de Punta Arenas con la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Punta Arenas, ¿verdad? Donde defendemos los ríos Guasimal, Lagarto, Avangares. Hemos tratado de venir liberándolos de toda esta opresión de los mercados, de los negocios que han secado estos ríos por varios años, con nuestras posibilidades, y pretendemos establecer un ejercicio, ¿verdad? Para tratar de llegar a construir una propuesta comunitaria de caudal ecológico.
Hay muchas metodologías, como dice Ani, todos son insumos para aprender, para saber qué sería lo mejor, ¿verdad? Para nuestro país, para nuestros ríos. Pero son procesos participativos que se deben hacer y son complejos y de bastante trabajo. Entonces, pues las iniciativas están, desde FECON queremos también desarrollar manuales, guías para que las comunidades también se orienten en el tema y puedan también definir. En este momento lo que sí está encima es la presión de la Dirección de Aguas por sacar un decreto, ¿verdad? Que cambie la normativa al 10% y esperamos que sea progresiva realmente y que proteja el agua por lo menos desde el principio precautorio, ¿verdad? Como lo plantea en la exposición. Gracias. No sé si alguien más quiere referirse a estas preguntas de Alberto. Sí, que las diferentes organizaciones presentaron las observaciones al decreto y la idea es de que esas observaciones sean tomadas en cuenta. Digamos, no hubo una propuesta de texto alternativo porque realmente el tiempo era corto para hacer un procedimiento en el cual se participara y se pudieran integrar todas esas observaciones. Pero lo que esperamos es de que sean atendidas las anotaciones que se hicieron de todos los diferentes frentes al decreto. Perfecto, muchas gracias. Nada más Sí, agregar adelante. que existe una guía para el cálculo del caudal ambiental en Costa Rica que fue producida por la UNESCO y que fue la base que utilizó el MINAE, la Dirección de Aguas, para elaborar este decreto. Sin embargo, se dejaron muchos elementos críticos por fuera de lo que se describe en la guía. Gracias. Aquí tenemos un comentario de Alexis Mejías. Dice, comunicación y participación ciudadana totalmente necesaria. Y don Roberto de la Osa comenta, gracias por la invitación, un tema que reviste enorme importancia, gracias a los panelistas. Luego Raquel Bolaños dice, saludos compañeros y gracias por ese trabajo. En palabras de Ani, un río es más que agua en un cauce. Tristemente hay muchos cauces sin agua concesionados desde la frialdad de un escritorio. Esto tiene que parar. Y Erlín dice, felicitaciones a los compañeros por la presentación. Fuerza para que todos tengamos este recurso. Un abrazo desde el Caribe. Esos son los comentarios que yo tengo por el momento. Entonces, iríamos cerrando esta actividad, a menos de que aparezca algún otro comentario en el chat o pregunta. Y para cerrar, yo le daría a cada una y cada uno de los participantes un minuto para que terminen haciendo si lo tienen a bien, un resumen de su presentación y de su punto de vista. Empezamos por Ani. Bueno, primero darles las gracias por las preguntas y por la participación y también por la invitación para tener esta oportunidad de comunicarnos. En esto, pues sí hay que tener en cuenta de que no necesariamente se cambia con una sola acción, ¿verdad? Sino que el trabajo por los ríos, el trabajo por los derechos sobre el recurso hídrico es de todos los días. Y que no solamente es el tema de caudal ambiental, como lo decían Oscar y Madeline, sino que son muchísimos los aspectos en los que cada uno puede contribuir. En estos momentos es el tema que nos tiene trabajando porque es esencial que Costa Rica tenga una normativa de caudal ambiental, pero esta tiene que cumplir con condiciones que nos aseguren que podemos utilizar el recurso y que se mantengan las características ambientales y los beneficios ecosistémicos. Gracias. Muchas gracias. Dani. Sí, esperando que, bueno, la deuda histórica con las fuentes de agua se refleje en una solución, una potencial solución, ¿verdad? Con normativa actualizada, progresiva, que proteja realmente las fuentes de agua
voluntad de parte de la institución, de la Dirección de Aguas, ¿verdad? Del MINAE. Yo sí reconozco algunos avances que se han tenido en, por lo menos en la zona aquí de Liberia, que desde las comunidades hemos exigido estudios y se ha hecho el esfuerzo por medir, por evaluar, por ajustar las concesiones, ¿verdad? También requiere que las comunidades adquiramos compromisos para cambiar esta situación y nos activemos, pero sí es muy importante que la sociedad esté informada y que la normativa, como dice Ani, sea la mejor para el país, porque pues el decreto se aplicaría para todo el territorio nacional y pues esperamos que sea realmente satisfactoria para la naturaleza y para la participación de las comunidades, ¿verdad? Que en este momento, como lo planteaba en la exposición, ha sido bastante dejada a un lado. Entonces, le agradezco, José María, y a Alianza por la Vida Digna por el espacio, ¿verdad? Y pues esperemos seguir conversando esto y tener buenas noticias a corto plazo. Claro que sí, Dani, muchas gracias. Madeline y Oscar. Sí, de nuevo, muchas gracias, colegas, por este espacio. Agradecemos tanto este debate tan rico que es parte de lo que hace falta. No solamente para terminar, pensando en esta imagen de MINAE y la sociedad civil en medio de hay que desarrollar, hay que tener trabajos ya, hay que tener una normativa ya, compasión para MINAE y el otro lado, generaciones futuras, etcétera. Entonces, de nuevo, de pensar que sí hay tiempo y sí hay espacio para ya invertir en discutirlo más abiertamente y también volver a la guía y tal vez usar redes que existen como el Foro de Gobernanza de Agua. Sí, de mi parte, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Seguimos pensando que el uso, para que haya justicia para los ríos y para el uso del agua, son diálogos que tienen que suceder a nivel local, tomando en cuenta las necesidades que existen en las comunidades, tomando en cuenta las necesidades para la producción, tomando en cuenta el calentamiento global, pero también pensando en agua para los ecosistemas y para las generaciones futuras. Muchas gracias a Ani, a Dani, a Madeline y Oscar por su participación. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y siguieron esta actividad de parte de la Alianza por una Vida Digna. Les damos las gracias y les comunicamos que todas estas actividades de la Alianza por una Vida Digna luego las colocamos en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que pueden compartir también esta actividad con otras personas que no pudieron asistir el día de hoy. De manera que muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias nuevamente. Gracias.